¿Cuál es la perspectiva de un adulto acerca de la muerte? Bueno, yo creo que la muerte, insisto, conforme vamos envejeciendo, se vuelve una certeza que en realidad, insisto, no es una garantía que, yo tengo 25 años, no voy a morir. En realidad eso nadie lo sabe, nadie sabe la fecha o el día o la edad en la que va a morir, ¿no? Finalmente, insisto, uno se termina haciendo la idea de que va a morir anciano y en su camita y rodeado de los seres que ama. Ese es como el ideal, pero pues desafortunadamente nadie tiene esa garantía. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que la perspectiva que un adulto mayor tiene acerca de la muerte va a estar directamente relacionada con cómo vivió su vida y con sus creencias espirituales, yo diría básicamente. Eh, Finalmente, una persona que a lo mejor está satisfecha con lo que hizo, vive cada día sabiendo que le queda poco y nada le pesa porque cumplió lo que necesitaba cumplir. Es decir, encontró un sentido y lo logró, lo alcanzó. Y con relación a las creencias espirituales, si es una persona que cree en que hay un cielo, en que hay una vida después de la muerte y que él va a acceder a esa vida, pues obviamente va a enfrentar la muerte con mayor tranquilidad que alguien que piensa que simplemente desaparece o que ni siquiera tiene idea de a dónde va a ir cuando muera, ¿no? O a lo mejor, pues si es alguien que dice, no, pues simplemente desaparecemos, a lo mejor ni siquiera le angustia la certeza de su propia extinción, por así decirlo, ¿no? Yo creo que eso va a generar justamente la forma en cómo afrontemos la muerte. Creo que aquí las creencias espirituales son muy importantes, ¿no? Y obviamente que conforme un adulto mayor va enfrentando la muerte también de sus coetáneos, pues se va entendiendo, ¿no? Que finalmente él no sabe o ella no sabe cuándo morirá. E insisto, eso puede causar una depresión si es que no está preparado para ello, ¿no? Curiosamente, nosotros tendríamos que empezar un proceso de prepararnos para la muerte, incluso hasta en las cuestiones más prácticas, como por ejemplo hacer un testamento. Eso es muy interesante. Las personas en México no nos preparamos para esas cuestiones tan prácticas, ¿no? Esta creencia de que el mexicano no le teme a la muerte, yo creo que en realidad no es tal, porque si tuviéramos esa, ¿cómo decirlo? Si de verdad no tuviéramos ese miedo a la muerte, actuaríamos en consecuencia con la certeza de que este día en la tierra puede ser nuestro último día, ¿no? En realidad yo creo que estas conductas de hacer calaveritas de azúcar, de hacer canciones, etcétera, no son más que una forma de disfrazar de una formación reactiva del miedo que en realidad nos da la muerte, ¿no? Sobre todo si no tenemos la certeza de que si hay una vida más allá, si cómo vamos a vivir en ese lugar, etcétera, ¿no? Entonces creo que, bueno, la perspectiva de un adulto acerca de la muerte tiene que ver, como decía al principio, con esos dos factores. Si logró cubrir o cumplir aquello que daba sentido a su vida y sus creencias espirituales. ¿Cuál es el papel que juega la familia en la etapa de la vejez? Es muy importante. Consideremos que la familia es la única institución social que se hace cargo de los miembros recién llegados a la sociedad. Es decir, la familia es la única institución social que tiene como asignación básica la protección de sus miembros y sobre todo de los más vulnerables. Y en este caso pensamos tanto en los niños como en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque pues son personas que ya no tienen esa independencia económica, esa capacidad de valerse por sí mismos, sobre todo en los adultos mayores conforme van envejeciendo más. En ese sentido, la familia es la que tendría que ser la encargada de cuidar a esos miembros vulnerables. Sin embargo, es muy trágico que en este tipo de sociedades se opte más bien por deshacerse de esos miembros vulnerables y desplazar el cuidado de esos miembros o delegar, perdón, el cuidado de esos miembros
a las instituciones del Estado. Por ejemplo, los asilos de ancianos. Los asilos de ancianos no existían hace varios años. Iván Illich decía, por ejemplo, que los adultos mayores en los tiempos más primitivos o anteriores, morían rodeados de su familia. Si pensamos en los pueblos, por ejemplo, los ancianos morían en casa, rodeados de sus seres queridos, no en un hospital, bueno, sí en un hospital si estaban enfermos, en un asilo de ancianos, no morían solos, no se les desechaba. Pensemos, por ejemplo, en que muchas de las veces la familia termina viendo como una carga al adulto mayor, ¿no? Y entonces los hijos empiezan como a desentenderse, a desobligarse, ¿no? A ser indiferentes ante la necesidad del adulto mayor, y entonces empiezan las peleas por ver quién lo va a cuidar, ¿no? Y no precisamente porque quién se lo queda, sino porque nadie quiere hacerse cargo del adulto mayor. Empiezan a haber problemas a lo mejor más bien por la herencia, si es que hay alguna. En ese sentido, entonces la familia puede ser más una causa de molestias o de amarguras, ¿no? Para el adulto mayor. Es decir, pueden ser más una causa de inquietud que de tranquilidad, hablando de la cuestión negativa. Pero en cuanto a la cuestión positiva, la familia es muy importante. Estamos hablando de personas que ya que va disminuyendo su capacidad de hacerse cargo de sí mismas, y entonces es importante que alguien más vele por su bienestar, es decir, que vele por su salud, que vele por su calidad de vida, que se haga cargo de ellos, y sobre todo en amor, no viéndolos como un estorbo, ¿no? Sino en amor. Creo que son esas cuestiones que entran más al asunto de lo axiológico, es decir, de los valores, donde las personas por simple gratitud tendrían que hacerse cargo de sus padres, ¿no? En este caso, o de los nietos, ser respetuosos con los abuelos y de procurar un ambiente de convivencia, de armonía. ¿Cómo debe de ser el proceso de adaptación de un adulto al pasar a la vejez? Yo creo que este proceso de adaptación, justamente como lo dice la pregunta, tiene que empezar desde lo que llamamos la adultez media, es decir, de los 30 a 40 años. Desde ese momento ya tiene que empezar a pensar en cómo quiere llegar a su vejez. Si quiere llegar con un sistema óseo fuerte, si quiere llegar con articulaciones saludables, si quiere llegar sin ninguna enfermedad crónico-degenerativa, tiene que empezar a cuidarse desde esta edad. Tiene que empezar a cuidar lo que come, tiene que empezar a cuidar su peso, tiene que empezar a hacer ejercicio cardiovascular, de estiramientos, incluso hasta de levantamiento de pesas. Bueno, no de pesas, sino algún ejercicio pues que vaya dirigido a la construcción de músculos. Eso es muy interesante. Las personas en adultos mayores, pesan menos porque perdieron mucha masa muscular, y tenemos que entender que lo que sostiene al cuerpo, aparte del esqueleto, pues son los músculos. Y de verdad que a lo mejor, insisto, una persona adulta mayor puede estar delgada pero sin masa muscular, y eso le va a afectar. Entonces tiene que empezar a construir masa muscular, ¿no? Lo que decía hace un momento, tiene que empezar a desarrollar su salud cardiovascular, tiene que empezar a comer mejor, tiene que empezar a cuidar incluso sus relaciones, sus emociones, cuidar su sueño. Esto es también muy importante, porque el adulto mayor, conforme envejece, va durmiendo menos horas. Por la misma, puede estar incluso a lo mejor la capacidad pulmonar disminuida, o puede incluso a lo mejor exacerbarse un problema de ronquidos, y entonces la persona no va a dormir bien, o incluso ella misma se va a despertar, puede empezar a sufrir insomnio. Entonces tiene que empezar a cuidarse desde que es joven, ¿no? Tiene que empezar a disfrutar de las cosas, tiene que empezar a lo mejor a aceptar lo que no logró hacer y hacer las paces con ello para que no le pese, ¿no? Entonces sí tiene que ser algo, como bien dice la pregunta, todo un proceso, y en tanto proceso planificado y guiado y acompañado tal vez, ¿no? Desarrollo cognitivo.
El efecto de los cambios cognitivos es influido por la capacidad cognitiva temprana, la posición socioeconómica y el nivel educativo. Los adultos mayores se desempeñan mejor en la parte verbal que en la parte de desempeño en la escala de inteligencia para adultos de Wechsler. En ella se puede extraer una puntuación del coeficiente intelectual en 15 tareas. El estudio longitudinal de Seattle reveló que el funcionamiento cognitivo en la adultez tardía es variable. En este se miden 6 capacidades mentales primarias. Además, los adultos mayores son más eficaces para resolver problemas prácticos que tienen relevancia emocional para ellos. Para entender el deterioro de la memoria relacionado con la edad, es importante conocer los diversos sistemas de memoria. Memoria de corto plazo. Integra la memoria sensorial, almacenamiento inicial, breve y temporal de la información sensorial. Memoria de trabajo, almacenamiento por un corto plazo de la información que se procesa activamente. Memoria de largo plazo, involucra la memoria episódica, memoria de experiencias o eventos específicos. Memoria semántica, memoria de conocimiento factual, costumbres sociales y lenguaje. Memoria procedimental, memoria de las habilidades motoras, hábitos y manera de hacer las cosas. La memoria sensorial, la semántica y la procedimental parecen ser casi tan eficientes en los adultos mayores como en los adultos más jóvenes. La capacidad de la memoria de trabajo y la capacidad para recordar eventos recientes o la información aprendida hace poco, por lo regular, son menos eficientes. Otros efectos del envejecimiento son el habla y la memoria. Los adultos mayores tienen más problemas con la recuperación oral y la ortografía de las palabras. Sufren un deterioro en la complejidad gramatical y el contenido del habla. Asimismo, las pérdidas de la memoria de los adultos mayores han sido explicadas por varias hipótesis. Cambio neurológico. La velocidad del procesamiento es una contribución fundamental a la pérdida de memoria relacionada con la edad. Problemas en la codificación, almacenamiento y recuperación. La memoria episódica es particularmente vulnerable a los efectos del envejecimiento, la cual se agrava a medida que las tareas de memoria se vuelven más complejas o exigentes, o requieren el recuerdo libre de la información. Los cambios neurológicos y los problemas en la codificación, almacenamiento y recuperación pueden dar cuenta de buena parte del deterioro del funcionamiento de la memoria de los adultos mayores. Sin embargo, el cerebro puede compensar algunos detrimentos relacionados con la edad. Las personas mayores muestran una plasticidad considerable en el desempeño cognitivo y pueden beneficiarse del entrenamiento. La sabiduría se ha convertido en un tema importante de la investigación psicológica. De acuerdo con los estudios de Baltes, la sabiduría no se relaciona con la edad, pues personas de todas las edades dan respuestas sabias a los problemas que afectan a su propio grupo de edad. Los adultos mayores tienden a sacar el máximo provecho de sus capacidades, muchas veces mediante la explotación de progresos en un área para compensar disminuciones en otra. Desarrollo físico, longevidad y envejecimiento. ¿Cómo ha cambiado la expectativa de vida,
que ocasiona el envejecimiento y qué posibilidades existen de alargar el ciclo de vida? La expectativa de vida es el tiempo estadísticamente probable que una persona nacida en un momento y un lugar específicos puede llegar a vivir, dada su edad y condición de salud actuales. La expectativa de vida se basa en la longevidad promedio o duración real de la vida de los miembros de una población. El ciclo de vida humano es el periodo más largo que pueden vivir los miembros de nuestra especie. Las tendencias y factores en la expectativa de vida son las diferencias de género, diferencias regionales, raciales y étnicas. La expectativa de vida se ha incrementado de manera notable. Cuanto más tiempo viva la gente, más crece la expectativa de vida. La expectativa de vida es mayor en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo, entre los estadounidenses blancos que entre los afroamericanos y entre las mujeres en comparación con los hombres. El reciente aumento de la expectativa de vida proviene en gran medida del progreso en la reducción de las tasas de mortalidad por enfermedades que afectan a los ancianos. Además, mayores mejoras en expectativa de vida pueden depender de que los científicos aprendan a modificar los procesos básicos del envejecimiento. La senectud es el periodo del ciclo de vida marcado por los deterioros del funcionamiento físico que suelen asociarse con el envejecimiento. Empieza a diferentes edades para distintas personas. Las teorías de la programación genética sostienen que el cuerpo humano envejece de acuerdo con un plan de desarrollo normal incorporado en los genes, tal y como lo dice la teoría de la senectud programada. El envejecimiento es resultado de la conexión y desconexión en secuencia de ciertos genes. Las teorías de tasa variable consideran que el envejecimiento es resultado de procesos aleatorios que varían de una persona a otra, y por lo regular el envejecimiento implica daño debido a errores aleatorios o ataques ambientales a los sistemas biológicos, tal y como lo dice la teoría de la tasa de vida. Entre mayor sea la tasa del metabolismo del organismo, más corto es su ciclo de vida. Algunos cambios físicos que por lo general se asocian con el envejecimiento resultan evidentes para un observador casual, aunque afectan más a algunos ancianos que a otros. Cambios orgánicos y sistémicos. Algunos sistemas corporales se deterioran con mucha rapidez mientras que otros permanecen intactos. La capacidad de reserva es una capacidad de apoyo que ayuda a los sistemas del cuerpo a funcionar hasta el límite extremo en momentos de estrés. Envejecimiento del cerebro. En las personas normales saludables, los cambios en el cerebro durante la vejez suelen ser sutiles, hacen poca diferencia en el funcionamiento y varían de manera considerable de una persona a otra. En la adultez tardía se observan disminuciones graduales del volumen y peso del cerebro, sobre todo en la corteza frontal, la cual controla las funciones ejecutivas. Funcionamiento sensorial y psicomotor. Visión y audición. Los ojos viejos necesitan más luz para ver, son más sensibles a la luz y pueden resultarles difícil localizar y leer las señales. Las cataratas son comunes en los adultos mayores y a la larga ocasionan visión borrosa. La degeneración macular relacionada con la edad, que provoca que el centro de la retina pierda de manera gradual la capacidad para distinguir con nitidez los detalles finos, es la causa principal de deterioro visual entre los adultos mayores. El glaucoma es un daño irreversible del nervio óptico causado por un aumento en la presión del ojo que si no se trata puede ocasionar ceguera. Los problemas auditivos se incrementan con la edad. Los hombres son más propensos que las mujeres a experimentar pérdida auditiva. Fuerza, resistencia, equilibrio y tiempo de reacción. Por lo general, los adultos pierden entre el 10 y 20% de su fuerza a los 70 años y la pérdida aumenta después de esa edad. La resistencia disminuye de manera continua con la edad, en especial entre las mujeres, en comparación con otros aspectos de la condición física como la flexibilidad. Las disminuciones de la fuerza y poder muscular pueden ser resultado de una combinación del envejecimiento natural, la disminución de la actividad y la enfermedad. Sueño. Los adultos mayores suelen dormir y soñar menos que antes. Sus horas de sueño profundo son más restringidas y pueden despertarse con mayor facilidad por problemas físicos o exposición a la luz.
o quizá como resultado de cambios relacionados con la edad. Funcionamiento sexual. En la adultez tardía el sexo es diferente de lo que era antes. A los hombres por lo general les lleva más tiempo desarrollar una erección y eyacular. Quizá necesiten más estimulación manual y pueden experimentar intervalos más largos entre erecciones. En las mujeres, la congestión mamaria y otras señales de excitación sexual son menos intensas que antes y pueden experimentar problemas de lubricación. Salud física y mental. Influencias del estilo de vida en la salud y la longevidad. Las posibilidades de permanecer sano y en buenas condiciones en la vejez dependen a menudo de las elecciones del estilo de vida, en especial las relacionadas con fumar, beber en exceso y hacer ejercicio. Problemas mentales y conductuales. Los trastornos mentales y conductuales que ocurren pueden tener como resultado un impedimento funcional para realizar actividades importantes para la vida, así como deterioro cognitivo. Depresión. Dado que la depresión puede acelerar el deterioro físico del envejecimiento, el diagnóstico preciso, la prevención y el tratamiento podrían ayudar a mucha gente mayor a vivir más tiempo y permanecer más activa. Demencia es el término general para denominar el deterioro cognitivo y conductual debido a causas fisiológicas que interfieren con las actividades cotidianas. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral degenerativo, progresivo e irreversible que se caracteriza por el deterioro cognitivo y la pérdida de control de las funciones corporales, lo cual conduce a la muerte. Los cambios de personalidad suelen ocurrir al inicio de la enfermedad. Luego se presentan muchos síntomas: irritabilidad, ansiedad, depresión y, más tarde, ideas delirantes, delirios y desvaríos. La enfermedad de Parkinson es el trastorno neurológico degenerativo, progresivo e irreversible que se caracteriza por temblores, rigidez, movimientos lentos y postura inestable. Conclusión. El desarrollo físico y cognitivo en la adultez tardía se caracteriza por una declinación de la salud y las habilidades físicas, así como de la memoria. Cabe decir que esto depende en gran medida del estilo de vida que el adulto tardío maneja. En este sentido, es importante reconocer que al paso de los años el cuerpo humano no hace frente a sus actividades cotidianas como lo hacía con anterioridad.